Reciban un cordial saludo. El día de hoy, Talleres para Padres trae para ustedes una capacitación en legislación educativa, la cual trata como tema principal el matoneo escolar, verificándolo desde el aspecto de que sí es un delito. Esta capacitación vendrá impartida por un perito experto en legislación educativa. Sin más preámbulos, damos inicio. Muy buenas noches, muchas bendiciones, muchísimas bendiciones. Vamos a quitar aquí el feedback, que parece tener un eco. Entonces vamos a intentar quitarlo. En efecto, muy buenas noches, muchas bendiciones y muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias por su aporte, por su acompañamiento y por sobre todo, gracias por estar cumpliendo con sus funciones de patria potestad y de estar cumpliendo con el efecto de acompañamiento, de cuidado, de deber de cuidado, de corresponsabilidad parental y hacer ese acompañamiento necesario y obviamente obligatorio de ley por parte de los padres de familia, cuidadores y acudientes. En términos de ley, este video, como taller escuela de padres de familia, puede servir como evidencia para liberar la responsabilidad penal, civil, administrativa, disciplinaria, contenciosa administrativa, fiscal en reparación directa y en daños y perjuicios en términos de la institución educativa que para el efecto ha dictado este taller escuela de padres, cumpliendo con la ley 2025 del 2020 en sus artículos 02 y 04, cumpliendo con el artículo 44, numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia, cumpliendo también con los artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013 y cumpliendo a cabalidad con el deber de cuidado que corresponde a los artículos 23, 47 y el artículo 18, el 2347 del Código Civil y el 18 del Código de la Infancia, que hablan del deber de cuidado que se le debe a estos estudiantes que son menores de edad. Sin más preámbulo, entonces Vivianita nos regala la presentación y hecha la salvedad de ley, entenderá usted que nos encontramos en una capacitación de cierre de año que se les está proveyendo, que se les está suministrando en términos de cierre de año y de apertura para el año vigente del 2024. Entonces, sin más preámbulo, nosotros iniciamos ya la presentación de esta capacitación que de una u otra manera les genera a ustedes la importancia que se requiere en términos de sus deberes como padres de familia, como los acudientes y como los cuidadores de sus acudidos y de estos menores de edad. La empresa Talleres para Padres es la que ha sido convocada, que ha sido invitada, la que ha sido hoy gestionada por el colegio para compartirles esta capacitación que vuelvo y repito, tiene más término, más connotación y más tinte jurídico, sin dejar de lado lo académico, cognitivo y curricular, pero que se convierte en una capacitación necesaria, trascendente, importante a la hora de la responsabilidad que le corresponde a los padres de familia. Entonces es mejor que usted esté muy atento y si logra hacerlo, tenga por ahí a la mano un esferito y una hojita y tome sus apuntes porque es importante lo que usted va a conocer en la noche de hoy. El contacto para la empresa de talleres para padres, que es la convocada hoy a esta capacitación, que cuenta con seis talleristas, cuenta con 6 capacitadores de altísima idoneidad y perfil, y cuenta
con 5 abogados, cada uno especialista en su área del derecho: penalista, civilista, laboralista, contencioso administrativo y disciplinario, y lo que tiene que ver con derechos humanos y delitos sexuales. El contacto es 302-221-4507. Ese es el contacto al cual usted puede acudir si usted llega a requerir de los servicios de la empresa o de alguna inquietud que usted quiera manifestar. De lo contrario, pues todo el contacto lo hará usted con las directivas del colegio en términos de lo académico, cognitivo y curricular. El tema que nos compete, que nos invita, que nos genera responsabilidad esta noche, es el tema del bullying o matoneo. Entonces, el bullying o matoneo, para hacer un recorderis rápido, emerge con un caso muy reconocido en el país, que es el caso de el estudiante Sergio Urrego, que se suicida supuestamente, presuntamente, porque fue acosado, porque fue matoneado, porque fue intimidado por razones de su orientación sexual homosexual. Entonces tenía 15 años y su novio en el colegio tenía 17 años. Y a partir de la sentencia 478 del 2015, entonces ya empieza a generarse jurisprudencia en el tema. Sin embargo, esta situación y esta connotación le dio vida a la ley 1620 del 2013, que para el efecto lleva 10 años en vigencia. Es decir, ustedes padres de familia han tenido 10 años han tenido ustedes padres de familia para leer esta ley 1620 del 2013, porque el desconocimiento de la ley no los exime. Entonces, en ese término de detener el bullying, de detener el acoso escolar y el matoneo, emerge la orden a partir de la sentencia de tutela 478 del 2015 del caso Sergio Urrego, de que se actualicen todos los manuales de convivencia del país. Eso hace que esa sentencia tenga un efecto erga omnes, que traduce para todo el mundo. Cuando usted escuche que una tutela tiene efecto erga omnes, traduce que es para todo el mundo. Cuando tiene un efecto obiter dicta, o interpartes o interpares, es solamente para aquella institución, organización o colegio que perdió la tutela. Para nadie más tiene fuerza vinculante. Entonces, eso genera unos cambios, adiciones y reformas a la ruta de atención escolar para el 2024, que es importante que usted esté alerta a estos cambios, adiciones y reformas, porque lo van a afectar a usted directamente, y esa ruta de atención escolar se va a convertir en algo más radical y tajante a la hora de las sanciones. Me presento como perito experto en legislación educativa a través del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004. En su artículo 408 le dice quiénes pueden ser peritos, y los peritos pueden ser personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia técnica o arte, o para mi caso, que lo subrayé en azul y amarillo, en circunstancias diferentes pueden ser nombradas aquellas personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca del título. Es decir, no poseo, no ostento y no funjo como abogado. No tengo tarjeta profesional de abogado y no soy abogado, funjo es como perito, perito experto en legislación educativa, hace 17 años. A los efectos de la cualificación, dice la Ley 906 del 2004 o Código de Procedimiento Penal, que podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que se presenta como perito. Y en este caso, como el video puede ser utilizado por el colegio para demostrar que sí los capacitó a ustedes y para demostrar que algunos padres de familia pues incurren en abandono, en omisión, en descuido y en trato negligente porque no acuden, porque no asisten al taller escuela de padres, violando los artículos 02 y 04 de la ley 2025 del 2020, violando el artículo 18 de la ley de infancia y violando el artículo 39 de la ley de infancia.
y obviamente incurriendo en un presunto delito que se llama el abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Entonces, la definición de perito es que una persona es experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. Y el perito es un experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflicto. Entonces usted no dice el perito experto, no, usted dice perito, coma, experto en y la determinada materia o área que sea la experticia del individuo. Entonces, para este caso, yo soy perito, coma, experto en legislación educativa. He dictado 3.264 seminarios y conferencias con esta. Soy autor de 4 libros en legislación educativa y soy el autor de las tutelas, de tutela 532 de 2020, revisada por la Corte Constitucional en el tema de los niños con necesidades educativas especiales, y de la de tutela 337 del 2022, que habla de que esas inoculaciones que le generaron a ustedes en la pandemia nunca tuvieron, nunca, jamás tuvieron registro sanitario INVIMA. O sea que, ¿qué fue lo que le inocularon y le inyectaron a ustedes en pandemia? Pues averígüelo. ¿Qué es el bullying o el matoneo escolar? ¿Cuál es la definición jurídica de bullying o matoneo escolar? Para que usted no se vaya engañado y usted no empiece a dar tumbos y usted no empiece incluso a generar una información equivocada o equívoca. La ley 1620 del 2013, como le dije, en su artículo 02 tiene la definición de qué es el bullying, no lo que le diga el profesor, no lo que le diga el orientador, no lo que le diga la rectora, no lo que le diga la secretaria de educación, no, no. No le crea jamás a los funcionarios, usted créale a la ley. Ni siquiera me crea a mí, tranquilo. No tiene la obligación para nada de creerme a mí. Usted créale a la ley, a lo que está allí taxativo y escrito en la ley. Entonces, la ley 1620 del 2013, hace 10 años, en su artículo 02, determinó, leo taxativo, comillas, en el marco de la presente ley, se entiende por acoso escolar o bullying la conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, de intimidación, de humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, de amenaza o incitación a la violencia o de cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o por varios de sus pares con quienes se mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. Por su lado, también reseña. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, sobre el bienestar emocional y sobre el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y sobre el clima escolar del establecimiento educativo. El ciberbullying, por su lado, o ciberacoso escolar. Recuerde que estamos hablando del artículo 02 de la ley 1620 del 2013. El ciberbullying o ciberacoso escolar es una forma de intimidación con uso deliberado de las tecnologías de información. Entonces se puede utilizar el Internet, las redes sociales virtuales, la telefonía móvil, los videojuegos online, etcétera, para ejercer un maltrato psicológico y continuado o para segregar o discriminar u hostigar a otra persona. Entonces, el bullying o matoneo escolar se constituye como maltrato infantil, sería la primera pregunta. Oiga, el bullying o matoneo es maltrato infantil, o sea, si a mi hijo me lo está acosando, matoneando y vulnerando otro estudiante, ese estudiante está cometiendo el delito de maltrato infantil contra mi hijo. Vamos a responder esa pregunta. Sí, señor. El bullying o matoneo traduce en todos los casos, en todos los casos, traduce maltrato infantil. Entonces, si a su hijo o a su hija lo están matoneando allá en el colegio, contra su hijo están cometiendo el delito de maltrato infantil. ¿De dónde lo dice? Vuelvo y le repito, no le crea a los funcionarios,
no le crea a los funcionarios, tampoco me crea a mí, créale a la norma, créale a lo que está normado, a lo que está legislado. Y recuerde que el desconocimiento de la ley no lo exime para aquellos padres de familia cuyos hijos son los agresores. Usted no va a salir con el cuento de que su hijo agrede, matonea, acosa, golpea, hiere, amenaza, intimida, se burla, pone apodos, brinda mordiscos, puntapiés, puños, patadas, amenazas, hostigamientos, burlas, discriminación y que eso va a quedar impune, nada más lejos de la realidad. La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006, en su artículo 18, recuerde, vigencia 2006, o sea que usted ha tenido desde el 2006, o sea, ha tenido 17 años para leerla. Es lo primero que le van a decir allá en Fiscalía cuando lo llamen, que el desconocimiento de la ley no lo exime y que usted ha tenido 17 años para leer la Ley de Infancia. En su artículo 18 habla del derecho a la integridad personal y dice que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen muerte. Entonces aquí entra el matoneo. Puede ser que induzcan al estudiante incluso al suicidio, como ocurrió en agosto del año inmediatamente vigente, que una niña aquí en Bogotá se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Pues porque la matoneaban todo el tiempo, la acosaban y no la dejaban en paz. Entonces, puede esa conducta del matoneo causar muerte. Pero también puede causar daño o sufrimiento físico. Entonces, que los empujones, que los puntapiés, que los calvazos, eh, que las burlas en donde se le agrede físicamente al estudiante. Puede incluso generar conductas que causan un daño sexual. Yo tengo el caso, por ejemplo, en Tuluá Valle, dos estudiantes de grados muy pequeños, de 11 años, dos estudiantes de 11 años violaron, abusaron sexualmente de otro estudiante en los baños del colegio, allá en un colegio privado de Tuluá, y lo violaron y lo abusaron en los baños del colegio, pero que fue producto de un acoso escolar sistemático y que ya llevaba meses. Entonces lo matonearon, lo matonearon, lo matonearon, lo matonearon, y el estudiante pues nunca le comentó a la mamá, pues nunca puso en evidencia estos abusos, estos vejámenes, y terminaron abusándolo y violándolo en los baños del colegio, un colegio privado allá de Tuluá en Valle. Entonces imagínense la maravilla de colegio o que le generan un daño o sufrimiento psicológico. Entonces usted entiende aquí que la definición del maltrato infantil del artículo 18 de la Ley de Infancia o Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 acompasa y se acopla perfecto al matoneo y el acoso escolar. Y dice que en especial tienen derecho los estudiantes y los menores de edad a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole. Cuando dice toda índole, pues también aplica al matoneo. Por parte de sus padres, sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado, o sea, los profesores, y de los miembros de su grupo familiar, o sea, ustedes padres de familia, de su grupo escolar, o sea, la comunidad educativa, y del entorno comunitario, o sea, de la comunidad, o sea, la parte social de sus hijos. Ahora, para los efectos de este código, ¿cuál código? Pues el de la infancia. Se entiende por maltrato infantil toda forma de. Aquí es donde viene y entiende usted que el matoneo sí es maltrato infantil, sí constituye un delito. Entonces dice que se entiende por maltrato infantil toda forma de qué? De humillación o de abuso físico o de abuso psicológico o de descuido o de omisión o de trato negligente. Entonces, la humillación, el abuso físico o psicológico es el matoneo. Y el delito que cometen los profesores y el colegio se llama descuido, omisión o trato negligente. Entonces, allí está el maltrato infantil como delito conexo ligado de la mano al matoneo y el acoso escolar. ¿Qué tiene que hacer usted allí en ese caso, padre de familia? Si a su hijo lo están acosando y matoneando, inmediato, eso no es para el otro día, inmediato. Inmediato usted llama al colegio o se presenta de manera personal al colegio, a mi hijo lo están matoneando fulanito de tal y sultanito de tal.
necesito los datos de fulanito de tal y de sutanito de tal y de los papás, porque voy a interponer mi denuncia penal por maltrato infantil, o sea, por humillación, abuso físico o psicológico contra mi hijo. Entonces, el colegio está en la obligación de brindarle los datos, porque no se puede el colegio, digamos, convertir en cómplice por omisión de estos acosadores, matoneadores, que vienen a vulnerar, a humillar, a abusar física o psicológicamente de otros menores. Entonces el colegio le suministra los datos y usted bien puede ir a colocar su denuncia penal por maltrato infantil y por otros delitos que pueden ir conexos y la denuncia civil en reparación para que le den el dinerito que corresponde. Por otro lado, el maltrato infantil dice un concepto del bienestar familiar que usted también puede utilizar en esa denuncia penal. Le repito, usted padre de familia, madre de familia, que sabe que le están acosando, vulnerando o violando los derechos a su hijo en matoneo y en acoso escolar, usted está en la obligación de denunciar penalmente a esos estudiantes si son mayores de 14 años. Y está obligado a denunciar penal y civilmente a los padres de familia de esos agresores, a los padres de familia de esos agresores, los tiene que denunciar penal y civilmente si son menores de 14. Artículo 142 de la Ley de Infancia. Artículo 142 de la Ley de Infancia. Y para los mayores de 14 años, artículo 139 de la Ley de Infancia. Artículo 139, por eso le dije que sacara esferito y hojita, porque esos artículos le van a servir. Entonces, el maltrato infantil, según el concepto del bienestar familiar, dice que el artículo 18 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, que es el que acabamos de leer, además del descuido, omisión y trato negligente que se puede presentar por parte de un profesor, que es descuidado, que es omisivo o que genera un trato negligente, entonces usted tiene que denunciar al profesor. Si el profesor no activa la ruta, si el profesor no activa los protocolos y si el profesor no llama a los padres de familia de los agresores de carácter inmediato y las directivas no toman medidas, pues allí hay descuido, omisión y trato negligente, que para el caso en la institución no ocurre, porque nosotros estamos como institución educativa capacitándolo, dándole las pautas, los parámetros, las guías para que usted elabore, desarrolle y materialice su ruta de atención escolar y sus protocolos. Le estamos dando las herramientas para que usted restablezca los derechos de su hijo y los proteja, obviamente. Este artículo 18 dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos, entre otros actos, contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. La definición del maltrato infantil según la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y las categorías del maltrato según la Corte Constitucional. Entonces, la UNICEF define el maltrato infantil como niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. Eso derriba esa mentira de que no es que son hechos aislados, no señor, aquí dice que también es maltrato infantil aquellos niños que sufren ocasionalmente o habitualmente es sistemático todo el tiempo, actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El entorno social entienda el colegio también. El maltrato, dice aquí, puede ser ejecutado también por omisión o por supresión o transgresión de los derechos individuales, o sea, de un solo estudiante, y de los colectivos se incluye el abandono. El abandono puede ser completo o parcial. El abandono completo es que no hacen nada. Y el abandono parcial es, por ejemplo, que conociendo el hecho se quedan callados o hacen ahí como por hacer, o no hacen verdaderamente lo que tienen que hacer. O el abandono parcial es cuando usted, madre de familia, padre de familia, llega a la hora que quiere recoger a su hijo. Eso es maltrato infantil en abandono parcial. Usted no tiene por qué dejar a su hijo una hora, hora y media ahí en el colegio, porque eso no es parte de las funciones del colegio, estar cuidando como si fuera guardería.
No, usted tiene que recoger a su hijo a la hora que es y el colegio no se tiene por qué hacer responsable después de que ya pasó la hora que le corresponde al horario que está en el manual de convivencia. Eso es un ejemplo del abandono parcial. Entonces hay abandono completo y hay abandono parcial. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico. Entonces ahí entra el bullying y el matoneo, en todos los tipos de maltrato, ya sea físico o psicológico. Abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Y la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Aquí le hago una aclaración. Si su niña es de esas niñas que sale allá bailando reggaetón y mostrando sus partes, o sale en esos bailes eróticos sexuales en TikTok, especialmente en TikTok, los invito, vayan a esa red social que presuntamente es la red social de pedofilia más grande del mundo, presuntamente ya tiene demandas en 7 países, por eso lo digo. Vaya a esa red de TikTok y mire a ver qué videos es que está subiendo su niña haciendo bailes eróticos sexuales o mostrando sus genitales o saliendo en brasier o saliendo en panty o allá en desnudos, porque lo pueden meter a usted no solo en maltrato infantil, sino en pornografía infantil, que esa sí le va a dar de 10 a 20 años y ahí sí lo van a engüesar, pero bien tremendo. Entonces es mejor que usted vaya y mire cuáles son los videos que tiene su niña en TikTok y no se metan problemas. Y le hago la claridad aquí puntual y precisa. En la institución educativa está total, absoluta y radicalmente prohibido que las estudiantes utilicen el celular para transmitir desde el colegio, hacer streaming en vivo a TikTok, a Instagram, a Telegram, a WhatsApp, al que sea. No están autorizadas para utilizar ni el uniforme del colegio, ni las instalaciones del colegio para hacer videos, ni para TikTok, ni para ninguna red social. Si su hija o su hijo utilizan el celular para hacer ese tipo de videos o para hacer memes o para hacer burlas, tenga la plena certeza que el colegio le va a abrir una denuncia penal, por daños y perjuicios a la imagen institucional del colegio y la tasación arranca en 30 millones. Entonces, para que vaya sabiendo y aliste el bolsillo o aliste la autoridad que le corresponde a usted como padre de familia en su casa. Cualquiera de las dos aliste. La Corte Constitucional, por su lado, ¿qué dice la Corte Constitucional? Concluye que no existe una limitación sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil. Entonces aquí nos está dando la razón cuando decimos que los menores de 14 años también pueden ser maltratadores, que si bien no están cometiendo delitos porque son menores de 14, sí son perpetradores del maltrato infantil. Entonces responderán los padres de familia de estos maltratadores. Ese estudiante que viene al colegio a morder al otro, a pellizcar al otro, a darle puntapiés, a jalarle el cabello, a empujarlo, a hacerlo caer, a hacerle traspiés. Tuve el caso de un niño de 8 años que mató a otro niño de 7 años. Eso fue a comienzo de este año, en un jardín aquí en Soacha, Cundinamarca. Se pelearon por un carrito que llevó el niño allá al jardín y el de 8 años no tuvo problema en decirles que ese carrito es para mí y es mío y entonces eso será lo que él ve hacer allá en la casa y le quitó y le raponeó el carrito al otro y el otro no se aguantó y se transaron allí en empujones y el otro no tuvo ningún problema, que seguramente es lo que ve hacer en su casa, le metió 2 puños y un puntapié al otro con tan mala suerte que lo empujó por la escalera y lo desnucó, lo mató. Entonces, este asesinato es de un estudiante de 8 años con uno de 7 años en un jardín. Y los 1.300 millones de pesos que le toca pagar ahí entre el jardín, entre el jardín y los padres del que mató al otro, pues una maravilla. Hay 1.300 millones de pesos, quién sabe cómo sacarán. Y si no tiene dinero, pues a pagar con cárcel porque no hay ningún problema. Ahora, dice aquí que la definición del maltrato infantil es esta. Se define el maltrato infantil como toda conducta, ahí no dice la mitad ni un tercio, toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física o psicológica o moral
de los menores de 18, de menores de 18, menores de 18 años por parte de cualquier persona. Entonces usted puede denunciar por maltrato infantil a menores de 11 años, de 10 años, de 8 años. Puede denunciar por maltrato infantil a los padres de familia de esos estudiantes, artículo 142 de la Ley de Infancia. Cuando ya son mayores de 14, pues entonces denuncia directamente al estudiante. Ahí tengo yo, el que lo necesite me lo pide, el que lo necesite me lo pide ahí en el teléfono. Me llegó ayer, justo ayer, se lo juro que me llegó ayer, un fallo de la Corte Suprema de Justicia maravilloso, en donde condenaron a estos estudiantes que se retan a pelear y a darse golpes y puños allá en los potreros, en esos lotes baldíos, en esos lugares así lejanos, y fueron y se retaron a pelear y el uno le partió el tabique al otro y los otros allá haciendo barra con el uniforme del colegio, una maravilla. Entonces ahí la Corte Suprema de una vez ya condenó a ese adolescente de 16 años a pagar 34 meses de restablecimiento de derechos. Una maravilla de fallo. Entonces, para esos que les gusta irse allá a retarse, a pelear en los lotes baldíos, en los potreros, en esos lugares así solos, entonces ya sabe usted cómo es que le toca, ya la Corte Suprema de Justicia dijo que eso sí es un delito. Y ya para cerrar este concepto, de otra parte, en la sentencia de tutela C397 del 2010, la Corte Constitucional señaló de manera general cuáles son las categorías de maltrato infantil y dijo que hay tres categorías de maltrato infantil. En primer lugar, el maltrato físico que estaría relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. Entonces, ese maltrato infantil de que su hijo viene y le pega al otro, lo empuja, lo hiere, lo fractura, lo muerde, lo pellizca, le genera moretones, eso es maltrato físico. Está relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. Lo que son apodos, burlas, intimidaciones, lo que ya es bullying puro, matoneo puro, está en el segundo término del maltrato infantil. Se llama maltrato psicológico o emocional y está relacionado ese maltrato psicológico o emocional con conductas como las amenazas constantes, las burlas y las ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Entonces usted, padre de familia que le están acosando, vulnerando, violando los derechos a su hijo, usted lo lleva a donde un perito psicólogo entrenado forense, perito psicólogo entrenado forense. Si no lo tiene, nosotros sí lo tenemos y se lo suministramos. Y él le hace allá unas 3 o 4 intervenciones y ya tiene usted un diagnóstico emitido por un psicólogo que es perito entrenado en lo forense. Y va usted y denuncia penalmente a los padres de ese agresor y denuncia a ese agresor directamente si es mayor de 14 años por daños y perjuicios morales también. Y por último hay un maltrato omisivo, que es el que se daría cuando al niño usted lo deja en una situación de abandono o descuido que puede afectar su vida o su salud. Entonces, en este caso aplica tanto para el colegio como para los papás. Si es el colegio el que incurrió en el abandono o el descuido, puede responder al colegio. Pero si es el padre de familia el que incurrió en el abandono o el descuido, puede responder al padre de familia. Concepto del bienestar familiar número 152 del 28 de diciembre del 2017. El matoneo o bullying, entonces, en conclusión, sí traduce un delito que se llama el maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Y qué dice la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de Sala Penal 198 del 2023? Porque pues ya le dije lo que dice la Ley de Infancia y el Código Penal, pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? Entonces aquí, Vivianita, por favor, tú me colaboras con el tema del video para que tenga audio el video y no vayamos a tener ninguna circunstancia, ningún problema con el video. Entonces aquí está el video que aparece. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esa trascendental decisión.
Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. Bien, entonces aquí tengo que hacer una aclaración. Aquí tengo que hacer una aclaración y una salvedad. Todos los derechos de autor le corresponden a este noticiero y la nota fue tomada de internet. Hago la salvedad para términos de derechos de autor, entonces por ese lado me libero yo de toda responsabilidad. Fue tomada de internet del canal de este noticiero y lo traje como un medio académico cognitivo curricular. Pero ya sabe usted entonces que el matoneo, según la Corte Suprema de Justicia, o el bullying, sí constituye un delito, que es lo que yo he venido diciendo ya más o menos 3 años, llevo diciendo lo mismo y me decían que no, que eso no existía, que eso era mentira, y venga, la Corte Suprema de Justicia me dio la razón. Sala de Casación Penal, SP 198 del 2023, dice que los actos de bullying que constituyen un delito. Pueden existir comportamientos de acoso juvenil al interior de grupos escolares, deportivos, de recreación, etcétera, que ciertamente no sean delitos, pero esa realidad per se o por sí misma no excluye que algún hecho en ese contexto sí lo sea. Para dilucidar el asunto, lo determinante es examinar si se estructura una conducta típica, o sea, si está dentro del Código Penal, si es antijurídica, o sea, está violando la ley, y si es culpable, o sea, que tiene dolo o que fue sin intención, pero que genera un daño. Es decir, el delito se comete por acción o por omisión, dice el artículo 25 del Código Penal vigente, como lo señala también el artículo 9 del Código Penal en Colombia, que una conducta típica, antijurídica y culpable se constituye como delito. Ahora, vamos a ver, y aquí nos ayuda Vivianita otra vez, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Ya le dije qué dice la Ley de Infancia, qué dice el Código Penal, qué dice la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Graves denuncias se han conocido en las últimas horas por parte de varios padres de familia sobre el acoso escolar que han vivido sus hijos en una institución educativa de Bogotá. Una de esas denuncias viene de una alta funcionaria de las Naciones Unidas. Precisamente la Corte Constitucional ya había emitido una orden a la institución por presunta negligencia en la atención de estos casos. Soy Juliette de Rivero, soy representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Juliette de Rivero lleva 3 años en Colombia. La vemos normalmente en trabajo de campo en los rincones más recónditos del país, llevando un poderoso mensaje sobre el respeto a la diferencia, la necesidad de igualdad, equidad y paz. La compleja paz que dice solo será realidad si se garantizan los derechos humanos. Pero hoy está sentada frente a cámara como mamá de una niña de 11 años que llegó a Colombia junto a ella para empezar un nuevo capítulo. Su hija inició clases en esta institución ubicada en el norte de Bogotá, el Colegio Helvecia. Pues a inicios de septiembre del año pasado ella empieza a tener ataques de pánico, de no querer subirse en la ruta, de no querer ir al colegio, de tener fuertes dolores de estómago justo antes de tener que ir al colegio. Se refiere a acoso escolar en la institución en donde estudiaba su hija. Tuvo que encontrar poco a poco las piezas del rompecabezas como si se tratara de un caso de vulneración de los derechos de alguna comunidad en Colombia, pero esta vez su hija era la víctima. Yo les pedí 2 cosas, uno que tomaran acciones y la segunda cosa que les pedí, porque ellos dijeron que querían que mi hija continuara a ir al colegio, fue díganme cómo mantenerla escolarizada mientras que ustedes toman acciones.
y no tuve respuestas. Ella ya no quería decir. Su hija, por fortuna, hoy está en otro lugar del mundo, pero lejos de su mamá, pues la decisión que se tomó en familia fue separarla de un entorno que ella no sentía como seguro o sano, el colegio. El racismo, dice Juliet de Rivero, fue el ancla de dolor y fractura en la autoestima de su hija. Esa respuesta negó todo el relato de mi hija, negó toda su vivencia, dijo que decían que eran incidentes aislados de agresión escolar. Pero este testimonio que hoy se atreve a dar la alta funcionaria de Naciones Unidas tuvo un motivo claro. Decidí hacer nuestra experiencia pública porque vi la decisión de la Corte de Constitucionalidad en relación al Colegio Helvecia y pensé que era mi deber. Habla de esta sentencia histórica. Evidenció la Corte que el colegio no adoptó ninguna solución o algún acto de prevención frente a un caso de acoso, de bullying y matoneo tan grave. La Corte Constitucional pidió reparar a otro menor de la misma institución educativa. Ha pasado un mes y una semana desde el fallo. Yo creo que hay dos sentimientos. Uno que es el principal y esta va a ser un vehículo y un mecanismo para ayudar a muchos niños a que aprendan una cosa y es no te debes dejar violentar. Si alguien te está haciendo daño, debes pedirle que pare y el Estado te puede acompañar en ese sentido. Pero el segundo es de una tristeza profunda. La Corte en uno de sus resuelve lo que señala es que el colegio tiene que hacer un acto de reparación. Y yo me pregunto y le pregunto a quienes nos están oyendo cómo se repara a un niño que por más de 2 años se le hizo perder completamente el amor propio, cómo se repara a un niño que nunca volverá a ser igual, cómo se repara a un niño que hoy, cuando estoy dando esta entrevista, tiene miedo de las represalias que puedan tener esos otros niños contra él. Él hoy está en otra institución, pero esto no ha sido suficiente para que se detengan las agresiones en su contra. La familia denuncia que hay pagos de por medio entre estudiantes para golpearlo. Y aunque el miedo y la incertidumbre han sido protagonistas en los últimos meses para ambas familias, hoy estas dos madres alzan su voz. Los papás no estamos preparados ni para identificar cuando nuestro menor es acosado, ni para identificar cuando nuestro menor es el acosador. Las instituciones educativas tampoco lo están haciendo, no están bien entrenadas y lo que están pensando es en resolver conflictos menores. Es que le crean a sus niños y que si ven que sus niños están mal, protéjanlos y busquen soluciones alternativas para sus niños, porque si su hija o su hijo no va bien, algo le está pasando y tal vez no lo puede expresar porque esa cosa que están viviendo es tan violenta que no lo pueden decir. Mi hija nunca me dijo las palabras que los niños le habían dicho a ella. Ella solo pudo escribirlas y cuando las escribió chiquito, en letra muy chiquita, porque era algo tan duro para ella. Entonces, no es fácil para los niños decir, y ella se demoró mucho tiempo en decirme. Y cuando lo hizo, se escondió debajo de una sábana para hacerlo. Coinciden en actos de perdón, pero mucho más allá de reflexión sobre lo que ha representado por años la violencia escolar. Sin distinguir institución o familia, quieren abrir la conversación sobre cómo frenar el bullying y cómo abordarlo en un país como este, en donde la violencia se ha normalizado. Precisamente en Noticias Caracol buscamos explicaciones por parte del Colegio Helvecia. La institución se pronunció por medio de 2 videos, uno enfocado en dar respuesta a la comunidad educativa y el otro en el que explican su versión de lo sucedido y hablan de las medidas que han tomado. Luego de la sentencia de la Corte y que todos ustedes recibieron, no solo anunciamos que respetamos y acatamos de forma integral dicha sentencia, sino que reconocimos haber cometido fallas y entendimos los hechos como una oportunidad de aprendizaje y mejora. Y debo decir enfáticamente que el Colegio Helvecia tiene 0 tolerancia frente a cualquier tipo de discriminación, que el problema del bullying y acoso es un desafío de nuestra sociedad e implica un reto enorme para el sistema escolar de Colombia y para las madres y padres de familia.
Con esa convicción aclaramos que no estamos en contra de que se visibilicen las historias o que se hagan campañas contra esta problemática, pero tampoco podemos permitir que se estigmaticen a los cientos de alumnos de esta comunidad. Implementamos 37 acciones que incluyeron consulta con psicología, reuniones internas con el rector, con la directora de convivencia, la directora del curso, medidas de atención establecidas en la ruta de atención integral, así como procesos disciplinarios y sanciones a los estudiantes implicados. Hay que decir que estos no son los primeros casos que hemos registrado sobre el acoso escolar en instituciones educativas del país, lo que nos lleva a mostrar un preocupante panorama. Según datos del Ministerio de Educación, en 2022 cerca de 8.981 estudiantes fueron víctimas de violencia escolar y en 2023, solo en los primeros 6 meses, se registra que 2.345 niños y jóvenes han sufrido bullying. 7 de cada 10 niños de nuestro país sufren de este tipo de acoso, pero solo el 32% reportan haber sido víctimas. Y si miramos el panorama a nivel mundial, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más casos de bullying y el 10º país en el mundo, esto según datos de la OCDE. Graves denuncias se han conocido en las últimas horas por parte de varios. Bien, entonces se da cuenta usted que es la misma Corte Constitucional la que también ya mete la mano en este asunto del acoso escolar y el matoneo a través de la sentencia de tutela 252 del 10 de julio de 2023, en la cual condenan a este colegio Helvetia, sobre el cual quiero hacer solamente una reflexión. Tuvo que haber un fallo de la Corte Constitucional para que fueran y analizaran 37 casos, dice el señor. O sea, el señor sale en un noticiero nacional diciendo, solo hasta después del fallo fue que analizamos 37 casos de bullying. Ahí le dejo la reflexión. El que me entendió lo que le estoy diciendo. Obviamente con este video también hago la salvedad y la claridad de los derechos de autor, le corresponden absoluta, entera y totalmente a ese noticiero, y también tomé el video de manera académica, cognitiva y curricular como fuente para enseñarles y traerles hoy esa noticia, pero todos los derechos de autor y de audiovisual le corresponden a ese noticiero y a su canal. ¿Qué dice entonces la Corte Constitucional en ese fallo de tutela 252 del 10 de julio de 2023? ¿Qué es lo que realmente cambia la estructura de la ruta de atención escolar y cambia los protocolos? Porque ya la Corte Constitucional de manera abierta, eso lo sabíamos las personas que medio conocemos derecho, o sea, yo medio conozco de derecho, llevo 17 años en esto y conozco medio de derecho. Eso lo sabíamos las personas que medio tenemos asuntos con derecho, pero los padres de familia no lo sabían, pero ahora ya todos los padres de familia lo saben, pero ahora ya todos los colegios lo saben. Y si no lo saben, pues espérese y verá cómo les va a ir este nuevo 2024. Dice en el literal 89 de las consideraciones de ese fallo, respecto al primer requisito, la sala de revisión observa que la accionante cuenta, ojo lo que dice acá, la accionante, o sea, la mamá de ese niño vulnerado, cuenta con otros mecanismos idóneos de defensa para solicitar el daño emergente y, si hay lugar a ello, el lucro cesante, derivado de los gastos en que tuvo que incurrir por concepto de mensualidades pagadas al IABC, que es el colegio que ella está, digamos, como que denunciando que le hicieron unos daños y le generaron perjuicios. Y mire lo que la señora está cobrando. Las atenciones médicas, las atenciones psicológicas, las atenciones psiquiátricas, las atenciones nutricionales, las hospitalizaciones, la asistencia de enfermería, los medicamentos, entre otros, los cuales estimó esa señora equivalentes a 11.400.000. O sea, la señora gastó en atenciones médicas, atenciones psicológicas, psiquiátricas y nutricionales, más hospitalizaciones y asistencia de enfermería y medicamentos, 11.400.000 que el colegio le tiene que devolver. Y fuera de eso, unas tutorías de segunda lengua y de asesoría tándem correspondientes a 13.800.000. O sea, lo que la señora pagó para que al niño lo pusieran más o menos acorde o a tono por causa del matoneo y el acoso escolar que tuvo que sacar al niño del colegio.
Entonces, los que a juicio del accionante se derivaron de la indebida prestación del servicio de educación virtual por parte del IABC, así como del acoso escolar que sufría el niño. Entonces, ¿qué dice aquí la Corte? Así la accionante cuenta con la vía ordinaria. ¿Quién es la vía ordinaria? El juez civil, el juez de familia, el juez de infancia. Y usted puede denunciar penalmente y demandar civilmente de manera contractual y extracontractual a los padres de familia del acosador, del vulnerador, del violentador. Usted está en todo su derecho. Ay, que no sé cómo. Nosotros sí sabemos cómo. Si usted lo necesita, aquí estamos. Que le están vulnerando, violentando, que le están atacando, matoneando, acosando a su niño o a su niña, aquí estamos. Aquí hay 3 peritos y hay 5 abogados. Entonces, y tenemos la perito psicóloga entrenada forense y tenemos la especialista en disciplinario y tenemos el especialista que no tiene sino doctorado en derecho penal. Entonces, de pronto les pueden servir. Ahora, ella va a requerir a la institución educativa para que responda por los gastos en que incurrió por concepto de los rubios previamente mencionados. Eso dice la página 26 de esa sentencia de tutela. ¿Cuál sentencia de tutela? Ahí se la estoy colocando otra vez. La sentencia de tutela T252 del 10 de julio de 2023, que usted la encuentra ahí en Google gratuita. Ahora, ¿qué más dice esa sentencia? Que de hecho en reiterada jurisprudencia constitucional, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando el sistema educativo se circunscribe bajo la forma de un contrato civil, como en el caso de ustedes que firmaron un contrato civil que se llama matrícula, pues la educación entra en una categoría de derecho-deber. O sea, ustedes padres de familia adquieren unos derechos, pero también tienen unos deberes. Su deber es sentarse y explicar a sus hijitos y sus hijitas que usted no los manda al colegio a matonear, a acosar, a violentar, a vulnerar, a poner apodos, a dar puños, a dar puntapiés, a dar mordiscos, a dar pellizcos, a burlarse del otro, a acosar al otro. Porque si lo hace, tenga la plena certeza que el colegio los va a denunciar. Y tenga la plena certeza que el colegio va a apoyar y va a acompañar a los padres de la víctima. Si es en la parte de asesoría jurídica, aquí estamos también. Entonces, entre las principales obligaciones y derechos se destacan. Para la institución educativa, la obligación del colegio es prestar el servicio educativo conforme a lo pactado, o sea, lo que está radicado en la matrícula y en el manual de convivencia. Y para los estudiantes, ¿cuál es su obligación? La aprobación de los estudios, porque van al colegio a estudiar, y la cancelación de los valores acordados. Entonces, aquí está diciendo la Corte Constitucional, usted tiene que pagar la pensión. Usted no se puede sumar a la cultura del no pago. Entonces, si usted no ha pagado, pues lamentablemente usted está violando un contrato civil que tiene un efecto contractual. Y el colegio no está obligado a generarle certificados, ni está obligado a generarle diplomas. Hay que tutelo. Bien pueda tutele. Bien pueda tutele. Vaya y gastes el dinerito tutelando. Porque usted matriculó a su hijo, pactó a través de un contrato civil un derecho de deber y el que está incumpliendo los pagos y la cancelación de los valores acordados es usted. Por ello, en razón de la naturaleza jurídica del contrato, la Corte ha concluido que todo conflicto de índole jurídico derivado de un posible incumplimiento contractual deberá ser dirimido en principio por la jurisdicción ordinaria y solo excepcionalmente se podrá acudir al juez de tutela cuando con ello se amenacen o perturben los derechos fundamentales. Incluso esta sala itera, o sea, repite, resalta, que la accionante podría solicitar a través de la vía ordinaria la adopción de medidas cautelares innominadas para proteger el derecho objeto del litigio. ¿Qué medidas ordinarias, por ejemplo? Pues yo demando a los acosadores de mi hijo tiene 14 años, y entonces están acosándome a mi hijo, que porque es autista, y mi hijo es autista y me lo están acosando. Entonces yo como medida en la adopción de medidas cautelares innominadas, yo solicito que le congelen las cuentas a los papás del agresor, porque puedes ocupar las cuentas y decir que no tiene plata para pagarme la indemnización. Entonces yo lo que hago es solicitar una medida cautelar innominada en donde yo digo, hágame el favor y le congelan las cuentas a ese señor. Ay, pero que él es empresario y esa es la cuenta de la empresa. Lo lamento, necesito que le congelen las cuentas. ¿Gracias a quién? Pues a su hijo maravilloso que va al colegio
a generarle problemas y a matonear, a acosar, a intimidar, a vulnerar, a violentar a otros. Entonces ahí vamos entendiendo cómo es la jurisprudencia. Frente a ello juega un papel fundamental lo dicho por la Corte Constitucional sobre el deber de corresponsabilidad, el cual se refiere a la obligación que comparten varias personas sobre un mismo hecho. En este sentido, el artículo 10, y aquí le faltaron artículos a la Corte, no significa que yo sepa más que la Corte, aclaro, significa que se le olvidaron unos artículos a la Corte. Aquí ellos hablan del artículo 10, pero yo le digo, es el 10, los que están tomando nota, 10, 14, 17, 18, 19 y 39. Aquí solo nombran el 10, pero yo ya le dije los otros. 10, 14, 17, 18, 20 y 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, que contiene ese Código de la Infancia y la Adolescencia y que establece que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, la Corte ha dicho que cuando los padres toman la decisión de acudir a las instituciones privadas para que se les provea el servicio educativo a sus hijos, pues la Corte precisó que no solamente adquieren el derecho de que sus hijos reciban los servicios educativos que las instituciones prestan, sino que también adquieren el deber de cumplir con las correspondientes contraprestaciones que se llegaron a pactar, o sea, el pagar las pensiones, que fue lo que se pactó en el contrato de servicios educativos que se celebró. Es decir, dicho contrato supone una relación jurídica que contrapone, o sea, que enfrenta el derecho a la educación de las personas y el derecho a la remuneración de las instituciones educativas cuando ésta sea convenido. O sea, usted debe pagar las pensiones para poder exigir los derechos que usted tanto reclama. Si bien la accionante solicita prestaciones económicas que parecen derivarse de controversias jurídicas de índole contractual y o extracontractual, pues solicita por un lado el pago, o sea, la devolución de las mensualidades pagadas entre enero y mayo de 2022, así como los costos mensuales que se derivan hasta finalizar el año, y por otro está pidiendo que le paguen y le devuelvan lo de atenciones médicas, hospitalizaciones, atenciones psicológicas, tutorías, entre otras. Le aclaro, aquí pusieron a pagar al colegio porque el colegio no llevó la ruta de atención. Repito, para que usted no se confunda. Importantísimo que entienda esto. Aquí pusieron a pagar fue al colegio porque el colegio no hizo lo que debía hacer y no activó ruta de atención. Pero realmente los que van a pagar las atenciones médicas, las hospitalizaciones, las atenciones psicológicas y las tutorías y lo que emerja, entre otros, es el padre de familia del agresor, es el padre de familia del agresor. Es usted, padre de familia, que su hijo va al colegio, es a matonear, a acosar, a intimidar, a burlarse, a poner apodos y a matonear y a hacer ciberbullying a otros compañeros. Entonces, para que lo tenga claro. Lo cierto es que, como lo ha dicho la Corte en reiterada jurisprudencia, estas discusiones jurídicas deben surtirse en la sede ordinaria, pues es ahí donde se podrá realizar el despliegue probatorio necesario para determinar si los gastos en que incurrió la accionante para garantizarle el bienestar educativo, social y personal de su hijo se dieron como consecuencia de un presunto incumplimiento contractual del IABC o tienen otra causa. Realmente, entonces, ¿qué lo obliga a usted a reparar, padre de familia? ¿Qué lo obliga a usted a reparar? El Código de la Infancia en su artículo 18, que ya se lo leí, que es el maltrato infantil, que todo acto de bullying y matoneo y acoso escolar traduce maltrato infantil, ya le expliqué por qué. El Código de la Infancia en su artículo 44, numerales 4 y 5, que habla de garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor en el ámbito escolar y habla también de no incurrir en bullying y matoneo. El artículo 2346 y 2348 del Código Civil, que dicen que usted, padre de familia, siempre va a responder por las acciones y las omisiones de sus hijos. Y el artículo 25 del Código Penal, que dice que usted comete el delito por acción o por omisión. Entonces, cuando usted los viola, inaplica o desatiende, padre de familia, acudiente, cuidador, que está esta noche en esta capacitación, pues usted responderá. El Código Civil colombiano, en su artículo 2347, dice así: así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. O sea, usted responde. Así los directores de los colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Pues aquí le aclaro, cesará
esa responsabilidad de tales personas, y nosotros vamos a defender al colegio, obviamente, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. Nosotros no podemos impedir el hecho del matoneo si es su hijo o su hija el que hace el matoneo, el que lo ejecuta, el que lo materializa. Nosotros no lo podemos impedir. Se hace el taller de prevención, que es se hacen las advertencias, pero ya si su hijo la comete, pues el colegio tendrá que tomar las acciones. Que vino personería y que vino comisaría y que vino secretaría y de una orden, por supuesto se les va a cumplir. Pero inmediatamente les decimos, nosotros nos acogemos al artículo 32 del Código Penal, literal 4. Ustedes dicen que ese acosador, que ese agresor, que ese maltratador, que ese matoneador, que ese violentador tiene derecho a la educación y que lo tenemos que mantener en el colegio. Pues listo, obramos en cumplimiento de esa orden legítima de esa autoridad competente, que es usted personero, comisario, secretaría de educación, y que fue emitida en papel membrete, o sea, con las formalidades legales, pero los hacemos directamente responsables a usted. El colegio no responderá porque el colegio tiene cero tolerancia al matoneo escolar. Cero tolerancia al matoneo escolar. La ley 1098 de noviembre 8 de 2006, por su parte, en su artículo 44, dice que los directivos y docentes de los establecimientos académicos, ahí no dice si es colegio privado, oficial, sabatino, nocturno, por ciclos, todos, ahí entran todos. Y la comunidad educativa en general, ahí entra usted, padre de familia. Deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Y quinto, deben proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física y psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. O sea, deben proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra el bullying y el matoneo. Punto. Artículo 44 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El artículo 25 del Código Penal dice que el delito se comete por acción o por omisión. En este caso, usted, padre de familia, viene siendo cómplice por omisión. Cómplice por omisión. Usted es cómplice por omisión porque es su hijo el que viene al colegio a matonear, a intimidar, a acosar, a poner apodos, a maltratar, a vulnerar. El colegio obviamente tomará las medidas y obviamente le daremos todas las facilidades, acompañamiento, perdón, incluso la asesoría jurídico-legal a los padres de familia de las víctimas para que puedan denunciar a los agresores. Aquí tomo agüita. Así como lo escuchó, nosotros como colegio vamos a acompañar y asesorar a los padres de familia de las víctimas, porque es que usted no envía a su colegio a sus hijos para que se los matoneen y se los acosen y se los vulneren y haya impunidad. Eso no existe. Entonces vamos a ser más rígidos, absolutamente rígidos con el cuidado en el tema del matoneo. ¿Qué se modifica entonces con estas dos sentencias de las altas cortes que salieron en las noticias y que ya le hablé y que ya le desglosé para ir cerrando y ya nos vamos despidiendo? Hay algunos cambios, adiciones y reformas en términos del contrato de matrícula que usted lo notará. Hay unas adiciones, cambios y reformas al manual de convivencia escolar que usted lo notará. Hay unas adiciones y cambios y reformas en el contrato laboral docente en términos de que si el docente, el educador, el profesor no activa la ruta y no está pendiente de sus funciones de cuidado y de deber de cuidado, pues es el profesor el que va a responder por esos millones que le toca pagar por omisión, descuido y trato negligente. El colegio no, porque el colegio ya está haciendo la advertencia y capacitando a sus docentes. En el manual de funciones docentes también habrán cambios y se realizarán unas actas y anexos de exención de responsabilidad en términos de que los que acosan no es el colegio, el que matonea no es el colegio, el que vulnera y hace ciberbullying no es el colegio, son sus hijos. Entonces los padres son los que van a responder. Entonces habrán unos cambios que ¿cómo se ejecutan? Pues en el contrato de matrícula, en el manual de convivencia, en el contrato laboral docente, en el manual de funciones docentes, y eso se hará a través del consejo directivo. Y en asamblea de padres, que es esta, que es un taller de escuela de padres, hay 2 sesiones que serán unos anexos de exención. Y se les va a generar a ustedes unas encuestas de legitimación para padres de familia en las cuales se les va a brindar la información. 2 o 3 encuestas se les allegarán para que ustedes las devuelvan por correo
a los padres se les aclara y se les notifica. Se les van a enviar las encuestas, usted las diligencia y las devuelve por correo o las entrega en el último día de clases que usted tenga legitimado para esta vigencia. La Corte Constitucional en sentencia de tutela 612 del 92, perdón, dijo que al momento de matricularse una persona en un centro educativo, celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil. Y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones, o sea, usted está obligado, pero el colegio también, y los dos están obligados. El artículo 95 de la ley 115 del 94, que sigue vigente, habla de la matrícula y dice que la matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Y la ley 115 del 94 en su artículo 96 habla de que la permanencia en el establecimiento educativo, o sea, la autonomía escolar, la genera el reglamento interno de la institución educativa, o sea, es el manual de convivencia quien establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. O sea que a estos estudiantes que generen matoneo, acoso escolar o bullying, sí los podemos excluir. No se preocupe que para eso hay un conducto regular y un debido proceso. El derecho a la educación no es absoluto, no es absoluto, no es absoluto, léalo bien. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso de exclusión. Si el derecho a la educación fuera absoluto, no hablaría por ningún lado de procedimiento en caso de exclusión. Espero que lo haya leído bien. La ley 115 del 94, por su lado, en su artículo 87, habla del reglamento manual de convivencia y dice que los establecimientos educativos tendrán un reglamento manual de convivencia, ni se llama pacto ni se llama acuerdo, se llama manual de convivencia, en el cual se definen derechos y obligaciones de los estudiantes. Sus estudiantes, hijos acudidos, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Una de ellas, entender que al colegio no tienen que venir a acosar, matonear, intimidar, hacer ciberbullying. Tienen que venir a respetar a los demás pares y demás compañeros, especialmente a los menores de 14 años. Los padres o tutores y los educandos, al firmar esa matrícula correspondiente en representación de sus hijos, pues estarán aceptando el manual, porque usted tiene, según el artículo 68 de la Constitución, la opción de buscar otro colegio si no se acomoda el nuestro a lo que usted quiere. El artículo 68 de la Constitución le dice que usted puede elegir la educación que quiera para su hijo. Puede bien buscar otro colegio si le parece muy rígido, si usted sabe que su hijo es un acosador, es un matoneador, es una persona que hace bullying, este no es el colegio para su hijo. Créame que lo va a meter en problemas. Entonces mejor evite ese dolores de cabeza. Búsquele cupo en otro colegio. Porque nosotros como colegio somos cero tolerantes al matoneo. Cero tolerancia al matoneo. Por otro lado, el decreto 1075 de 2015, en su artículo 2343 de los deberes de los padres de familia, se resalta contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. También el literal C de ese decreto 1075 de 2015, en su artículo 2343, habla de cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y que contrae usted en el manual de convivencia escolar para facilitar el proceso educativo. Y además, que usted, padre de familia, también tiene la obligación de contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la comunidad educativa. Y por otro lado, pues usted no puede salir a decir que es que yo no soy abogado y que yo por qué todas estas leyes y que por qué a mí me dicen todo eso, pues porque el Código Civil colombiano dice que la ignorancia de las leyes no le sirve a usted de excusa. Y por otro lado, el Código Civil, artículo 2346, le dice que hay una responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, o sea, ustedes, padres de familia, cuidadores, cuidadores. Si a tales personas se les puede imputar negligencia. Negligencia es que les acabamos de dar la capacitación, les acabamos de enseñar, los acabamos de orientar, los acabamos de capacitar y usted sigue en las mismas y su hijo menor de 12 años sigue en las mismas. O sea, está mordiendo, está pellizcando, está dando puntapiés, está agrediendo, está escupiendo, está haciendo cosas que no debería. Por su lado, para los mayores de 14,
porque también para los mayores de 14 hay. El artículo 2348 del Código Civil dice responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre, 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 léalo ahí. Los padres serán siempre los responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores. Por eso le decimos a usted, padre de familia, si están acosando, matoneando, haciéndole bullying, intimidación, burlas a su hijo, denuncie a los padres de los agresores. Denuncie, demande a los padres de los agresores aquí en el colegio. Si no sabe cómo, le orientamos, le enseñamos y lo acompañamos. No se preocupe. ¿Por qué? Porque los padres de estos agresores serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provienen de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Hábitos viciosos que les han dejado adquirir como consumir cigarrillo, consumir vapeadores, consumir alcohol, hacer bullying, hacer videos pornográficos y eróticos sexuales para subir a las redes, todos esos hábitos viciosos que aquí no toleramos en el colegio. Perdón. Conclusión número 01 para irnos. Con el bullying se genera una responsabilidad penal, civil y fiscal. Cuando le hablo de fiscal es de dineritos. El acudiente puede acudir a la vía ordinaria. Entonces puede generar una demanda disciplinaria contra el colegio si el colegio no cumple. Una demanda civil contra los padres de los agresores, una denuncia penal contra los padres de los agresores y pedir reparación directa a los padres de los agresores. Conclusión número 2. Tiene que denunciar a tiempo, o sea, enséñele a su hijo, instruya a su hijo, eduque a su hijo en que denuncie el acoso escolar y el matoneo. El mismo día que se lo hicieron, ese mismo día que denuncie. El padre de la víctima debe, eso no es que usted quiera, debe, el padre de la víctima debe denunciar en lo penal y debe denunciar en lo civil. ¿A quiénes? A los padres de los agresores. Que no sé quiénes son los padres de los agresores. Se acerca al colegio y con gusto el colegio tiene que brindarle los datos de los agresores porque no puede obstruir la justicia y porque el colegio no puede violar el artículo 44 de la Constitución y tampoco puede violar el interés superior del menor, que es el artículo 08 de la Ley de Infancia y de Adolescencia en Colombia. Conclusión número 03. Unas obligaciones inexcusables. El colegio no matonea, el colegio no acosa, el colegio no es el que hace bullying. Es el estudiante. Y si es el estudiante, pues deben responder los padres del agresor. Si es el estudiante, pues deben responder los padres del agresor, no el colegio, porque el colegio no matonea, el colegio no acosa y el colegio no hace bullying. Si hay un caso en que algún profesor esté haciendo matoneo, acoso o bullying, pues de inmediato usted activa la queja en el colegio y se tomarán las medidas de inmediato, eso sí tenga la plena certeza. Sus hijos e hijas deben denunciar a tiempo para iniciar las actuaciones a tiempo. Y nuestro colegio será cero tolerante y cero cómplice en situaciones de matoneo, acoso escolar, bullying y ciberbullying. Cuando le digo cero tolerante, es cero tolerante. Y si la Corte Constitucional dice que la tutela no es el medio, pero que usted acuda al juez ordinario, pues usted debe poner a responder a los padres de familia del agresor. Usted los pone a responder porque eso dice el contrato de matrícula. Usted los pone a responder porque eso lo dice el manual de convivencia. Usted los pone a responder porque eso dicen los protocolos de atención. La sentencia T tutela 252 del 2023 además dice, en el caso subyudice la Sala Cuarta de Revisión no encuentra cumplidos los requisitos 1 y 3 que permiten acudir a la acción de tutela para decretar prestaciones económicas. ¿Cómo proceder a explicarse a continuación? La accionante, o sea, usted padre de familia que le están agrediendo a su hijo, matoneando a su hijo. Usted cuenta con otros mecanismos ordinarios, idóneos y eficaces para solicitar la indemnización económica. ¿Que no sabe cómo? Nosotros sí sabemos cómo, entonces no se preocupe. Las encuestas se le harán llegar a manera de asamblea de padres en 2 sesiones y usted se debe poner en el término del conocimiento de que son los que responden los padres de familia de los agresores, porque eso va a ir en el contrato de matrícula, en el manual de convivencia y en los protocolos de atención. ¿Qué por qué?
porque la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia que el estudiante y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. Nadie obliga al padre de familia a suscribir ese documento. Nadie lo obliga a usted a matricular a su hijo en este colegio. Pero si usted lo va a matricular en nuestro colegio, así como a integrar el plantel, si le aclaramos que le podemos exigir, inclusive mediante razones razonables como esta capacitación, que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor. Eso lo dice la Corte Constitucional, sentencia ratio 366 de 1997. Coloquial o castizo es lo que usted conoce como el dicho que tienen en los colegios de que lo que no está escrito en el manual de convivencia escolar no existe. Lo que no está escrito en el manual de convivencia escolar no existe, no se lo pueden exigir. Y cerramos para despedirnos. La sentencia 076 del 22 de marzo de 2023, sentencia T076 del 22 de marzo del 2023, Corte Constitucional, dice que el derecho a ser sancionada que tiene toda persona menor de edad como parte del proceso de la formación es un derecho constitucional fundamental. O sea, sancionar a su hijo, agresor, matoneador que hace bullying, es un derecho constitucional fundamental que él tiene, porque afrontar esa restricción constituye una medida adecuada que propende por un fin legítimo, que es educar a la estudiante, y que no le impida acceder a cargos de dirección pública, ya no en el contexto educativo, sino profesional y político. Impedirle la consecuencia sancionatoria a esa persona sería pues impedirle entender y comprender las dimensiones de sus actos y propiciar que en el futuro, se insiste, sea una persona excluida de la posibilidad de acceder a las más altas dignidades. Toda sanción legítima y razonable en el contexto educativo debe posibilitar el crecimiento y desarrollo como persona de todo individuo. Página 22 del fallo de la sentencia T tutela 076 del 22 de marzo de 2023. Ahí tiene usted la capacitación de esta noche. Muchísimas gracias por la paciencia y por el tiempo destinado. Muchas bendiciones para usted. Allí tiene el WhatsApp de contacto para cualquier solicitud, para cualquier inquietud, para cualquier cosa que usted lo requiera. No siendo más, los bendigo, les brindo mucha gratitud, muchas bendiciones, espero haber sido útil y por supuesto que este link será enviado a los padres de familia que no asistieron, se les enviará este link como notificación porque este video, este audiovisual puede ser utilizado como elemento material probatorio en lo penal, lo civil, lo administrativo, lo disciplinario, lo contencioso administrativo y ante inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de la Gobernación para determinar y declarar en certeza que los padres de familia fueron capacitados, fueron notificados y fueron alertados de que el bullying y el matoneo sí constituye un delito. Feliz y bendecida noche, que mi Dios me los guarde.